Con las tablas en la cabeza, un podcast de teatro peruano. El teatro es un laboratorio de la vida, donde confluyen todos los pensamientos y se encuentran todos los caminos. Si abarcamos más, tendremos más herramientas para contar nuestra historia. Pero esto nunca puede ser una excusa para dejar de profundizar. Porque si existe un lugar que cala profundo, ese es el teatro. Yo soy Daniel Fernández. Y yo soy Daniel Mariani. Bienvenidos a Con las tablas en la cabeza. Bienvenidos a el 8º episodio de Con las tablas en la cabeza. Un episodio que viene cargado de novedades. Y estas novedades vienen en una sola persona que personifica muchísimas áreas del teatro. Y estamos como de racha, ¿no? Porque David Carrillo era algo parecido. Sí, yo creo que ahí el reto es, primero para nosotros, de poder entender qué preguntar, ¿no? Porque en una conversación de lo poquito que podemos conversar con ellos, hay que concentrarse en algunos puntos, pero más bien tenemos que controlar las ganas de explayarnos y tener conversación de horas con esta gente, ¿no? Ese es el gran riesgo. Claro, porque ¿cómo hacemos cuando estas personas hacen tantas cosas que son realmente igual de importantes e igual de interesantes? Sí, además que ellos son súper destacados en todas esas cosas que hacen, ¿no? En el caso de nuestra invitada de hoy, ya la habíamos adelantado al final del episodio pasado, y es nada más y nada menos que Vanessa Vizcarra, una de las artistas que yo personalmente más admiro del teatro peruano. Sí, yo también. Y no solamente por sus, como bien has dicho, su destacada performance en todas las áreas en las que ella está, sino porque realmente con la conversación nos quedó en claro cómo ella intenta profundizar desde su verdad, desde una forma totalmente sincera, Uh-huh. y que logra grandes cosas. Sí, y además que hizo que nos sintiéramos muy cómodos. En un momento le confesamos que estábamos nerviosos por hablar con ella, y ella incluso nos dijo, la verdad es que yo también estoy un poquito nerviosa, ¿no? Y estoy seguro que ella no estaba para nada nerviosa, y lo dijo para hacernos sentir cómodos a nosotros. Así que le agradecemos a ella por eso y por la conversación, que de verdad estuvo estupenda. Aprendimos mucho nosotros, y estamos seguros que quien lo escuche también lo va a disfrutar y va a aprender mucho. Así es, y antes de dar pase a la entrevista, pues espero que le hayamos podido hacer justicia, porque se merece todos los aplausos Así es. que ha conseguido Así en sus es. diferentes facetas. Así que vamos con la entrevista a la gran Vanessa Vizcarra. Adelante. Bienvenida, Vanessa Vizcarra, al episodio 8 de Con las tablas en la cabeza. Gracias, Daniel. Y gracias, Daniel. Yo quería empezar con una pregunta que ya se está convirtiendo en casi un clásico de Con las tablas en la cabeza. Tú eres una artista con muchas competencias dentro del teatro. Eres directora, eres actriz, eres dramaturga, eres además profesora y gestora. ¿Tú cómo prefieres definirte? Comunicadora escénica. Okay. De hecho, si nos ponemos formales, esa es mi licenciatura. Okay. No es por eso que uso el término, pero sale de ahí. Y efectivamente con la carrera que he hecho, digamos, con todas estas competencias que en diferentes momentos me han interesado y he podido profundizar y desarrollar, me parece que el término que engloba un poco mi práctica completa es ese. Y desde todos esos lugares, ¿desde dónde crees que se ve mejor el teatro? Desde la butaca, obviamente. Yo no tengo una preferencia, yo sé que es difícil de entender eso, pero yo disfruto muchísimo cada uno de los roles que me ha tocado, que he elegido ocupar, incluso otros que no has mencionado, como productora o asistente de producción o asistente de dirección o vestuarista, que son cosas que también he hecho en el transcurso de los años y los he disfrutado todos muchísimo. Cada vez que no estoy en el escenario como actriz, me pican los pies por entrar al escenario como actriz, eso es una verdad.
Y quizás diciendo esto podría concluir que el rol de actriz, que es el primero, es el más instintivo, si quieren, el básico, el iniciático. Ujú. Sin embargo, cada vez que realizo cualquiera de los otros roles, soy muy feliz, muy plena y no podría en ese momento elegir algún otro, ¿no? Creo que es imposible desconectar el rol del proyecto. En cada proyecto el rol viene como naturalmente, ¿no? Entonces tú comenzaste como actriz. Entonces, ¿cómo fue que comenzaste a mirar a otros lugares y decir, hey, yo también quiero eso, yo también puedo hacer eso, yo creo que también puedo lanzarme a esto? Sí, yo empecé como actriz, de hecho muy joven, muy chiquita. A los 11 años he hecho mi primera obra profesional, como actriz. No ha sido una carrera infantil frecuente, sino más bien han sido 2 o 3 experiencias que luego saltaron hasta los 16 años, que es cuando empiezo ya a pensar en el teatro como en una carrera, como en una profesión, ¿no? Y en ese momento también es la actuación lo primero que me jala. Termino de hacer el taller de formación actoral de Roberto Ángeles y casi en paralelo estaba yo igual haciendo generales en la Universidad Católica Ujú. y abren lo que en su momento fue la especialidad de artes escénicas en la Facultad de Comunicaciones. Y yo que estaba por tirar la toalla de la universidad, porque la verdad era clarísimo para mí que el teatro era mi camino, cuando me entero de que va a haber esta alternativa, entonces inmediatamente puse mi intención estaba ahí, ¿no? Quería terminar, quería hacer esa carrera. Y efectivamente eso fue lo que hice y yo creo que esa carrera y sus características es lo que hace que yo empiece a mirar otros lados, porque tenía una malla curricular posiblemente como tratando de abarcar mucho, pero y por lo tanto no profundizando tanto en nada, pero eso para mí fue maravilloso porque me presentó, digamos, de forma muy completa todos los otros roles. Entonces, en el contexto de la universidad, yo dirigí, escribí, produje, investigué y realicé un poco todo lo que luego he podido hacer ya en el campo profesional. Y ni bien salí de la universidad, me junté con Mateo Chiarella y con Gustavo López, que eran mis compañeros de universidad, para formar un colectivo que se llamó De Abril Teatro. Y dentro de ese colectivo, yo que principalmente era actriz, que salí como actriz, que digamos que funcionaba como actriz, dije, a ver, yo también quiero dirigir, quiero tener una temporada. Y hice mi primera dirección con una obra de Celeste Viale que se llama Ya hemos empezado, una obra para niños. De ahí un poco que todo se fue decantando. Una vez que me di cuenta que dirigir era un camino Ujú. para evitar este estado que a veces tenemos los actores y las actrices de tener que esperar que otros decidan por Ujú. nosotros, por nosotras. En ese momento decidí que la dirección tenía que venir de la mano. Y una vez que estaba dirigiendo, me di cuenta que ya tenía un poco la sartén por el mango, entre comillas, con la Ujú. acción de dirigir. De ahí a escribir lo que iba a dirigir era un paso, pues, ¿no? Y de ahí te fuiste a hacer tu maestría. Sí, en el 2015 me fui a hacer una maestría que se llamaba texto y performance, como texto y actuación, ¿no? Entonces, Actuación. es una maestría muy, también, que abarca bastante, que lo que tiene es 50-50 práctica y de teoría. Entonces, hay muchísimo análisis y observación y reflexión alrededor del hecho teatral, ¿no? ¿Qué cosa consideras que es lo más importante que aprendiste en Londres que Lima no te enseñó? El ejercicio de cruzar la actuación, no, el hecho escénico con otras disciplinas, con Ya. con la antropología visual, con la sociología, con los estudios de género, con los estudios queer, en fin, la comunicación en general, con la filosofía. Mi maestría tenía mucho de eso, mucho de analizar y reflexionar el hecho escénico, pero a través del filtro de otras disciplinas, de otros saberes, ¿no? Tu definición del teatro está determinada por esa visión. Posiblemente, porque, pero también creo, mira, ahora que lo dices, que es solamente un paso más, porque para mí el teatro es un laboratorio de la vida. Entonces, como tal, idealmente tendría que contener todos los elementos que contiene la vida
Y como en cualquier laboratorio, tendría que el comunicador escénico, el director, la directora, qué sé yo, ser capaz de seleccionar cuáles de esos elementos van a ser observados en cada ocasión, ¿no? Entonces, ¿tú desde dónde coges la dirección? ¿Cómo te consideras cuando diriges, cuando seleccionas? A mí me gustaría pensar que mi mayor talento como directora es saber hacer buenos equipos, elegir a las personas idóneas para cada rol en cada proyecto y luego saber mediar en ese equipo para que cada voz llegue a su mejor volumen, digamos, o alcance su potencial, se comuniquen entre ellas todas estas voces y acompañen la intención que yo tengo de comunicar con la obra, ¿no? Estaba pensando de todas las obras que has dirigido un buen número de ellas y que han sido bien distintas entre sí. Tu visión como artista tiene una constante en esas obras a pesar de que se ven tan distintas. No sé si en todas, porque efectivamente he dirigido ya a estas alturas, he dirigido una cantidad no despreciable de Ujú. montajes. Hay un grupo de esos montajes que son más personales, que nacen del impulso más personal, más propio, de hablar de algo, de contar una historia, de tocar algún tema. Muchas de estas, no todas, pero muchas son textos propios. Ujú. Y yo creo que sí hay algunas cosas que atraviesan transversalmente esos montajes, ¿no? Creo que uno de ellos es el tema de la comunicación, nuevamente, tanto como temática, como investigación escénica. Me cuestiona qué tan importante es el fenómeno de la comunicación humana para la humanidad, ¿no? Y luego hay otro grupo de obras que han sido, que se han vuelto proyectos míos, pero como un encargo de otro emisor. Y en esos casos, yo encuentro una forma de engancharme, de conectar con el montaje, con el texto, con la propuesta inicial, pero no necesariamente en esas obras vas a encontrar como tan esencialmente estos temas que me interesan, ¿no? Cuando se presenta esta oportunidad de dirigir textos que no son tuyos, porque parte de ti, ¿tú buscarías necesariamente que tengan estos temas o cierta similitud con cosas que tú escribirías? ¿O ahí te das la oportunidad incluso de probar dirigir cosas muy diferentes a lo que tú misma podrías escribir? Ahorita estoy pensando en las últimas, ¿no? He dirigido Hedda, que es una versión de Hedda Gabler de Ibsen, Ujú. versionada por una autora inglesa contemporánea y Ujú. luego traducida por mí. O sea, hay varias capas. Y Hedda es un texto que yo no, probablemente nunca escribiría, ¿no? Sin embargo, sí hay temas en Hedda que están en el resto de mi dramaturgia, ¿no? De los textos que he escrito. Principal creo que tiene que ver con la construcción de la identidad femenina en la era contemporánea. Y con Macbeth me pasó lo mismo. Es un texto que yo adapté, de esa manera se vuelve un texto mío de alguna forma, pero evidentemente es de Shakespeare, la historia, los personajes, los conflictos. Sin embargo, en el montaje lo llevamos a través de todo un cuestionamiento sobre la comunicación escénica y cómo lo audiovisual atraviesa la escena, porque a mí me interesaba también pensar en cómo lo audiovisual atraviesa otros escenarios, el escenario social, el escenario político. Entonces, ahí hay una investigación similar o cercana a las otras obras, ¿no? Y cuando tú escribes, la Vanessa dramaturga dialoga constantemente con la Vanessa directora, con la Vanessa actriz o hasta con la Vanessa productora, o cada una corre por cuerdas separadas, al menos en el proceso. Siempre están ahí, siempre están ahí. Es imposible que no estén. Pero la Vanessa dramaturga tiene dos momentos como para, como para segmentar más la personalidad, ¿no? Porque sí es verdad que hay un periodo de escritura que es un poco más libre, que no está, digamos, consultando tanto con las otras voces, que solamente Claro. escribe, ¿no? Pero luego hay otro periodo de escritura que no siempre es primero uno y luego el otro, de repente a veces es, depende de la obra.
escribo y luego edito, y luego escribo y luego edito, ¿no? Como más concatenado. Entonces, cuando entro en el estado de la edición, ahí hay mucho más influencia sobre todo de Vanessa directora. Ya. La influencia de Vanessa actriz supongo que está más en que posiblemente no escribo diálogos que a mí no me gustaría decir, pero eso ya es como un chip que está en la deep web, o sea, está tan interiorizado que no es consciente, ¿no? Pero la Vanessa directora sí detiene a la Vanessa dramaturga y le dice, no entiendo bien qué es lo que estás planteando acá, ¿no? Ahí sí hay un diálogo más consciente, creo. ¿Cómo son tus procesos de escritura? Son distintos. Hay cosas que se repiten. Una de ellas es esto que les decía de como un primer momento en el que el flujo es mucho más libre y siempre hay un segundo momento en el que ya hay una cosa mucho más racional, como de em, leer lo que hay y buscarle una estructura o elegir cambiar algunas cosas, mover algunas cosas. En ese segundo momento es que también habla la directora a veces, y si es que es una obra que yo, desde que la estoy escribiendo, sé que la quiero poner en escena, entonces a veces incluyo en mi escritura, sí, acotaciones o notas de dirección incluso. En ese sentido soy bien poco ortodoxa, si la regla no se aplica en mi caso no la uso, ¿no? También me suele pasar que el impulso, o sea, no soy como esos escritores como profesionales que escriben todos los días. Yo no escribo todos los días, es Ujú. imposible. Pero si me agarra la motivación de escribir, puedo escribir todo el día, todos los días por un periodo largo. Depende mucho de la historia que estoy escribiendo, porque eso sí, siempre estoy escribiendo algo. Ya. O sea, siempre hay por lo menos un archivo de algo que está en proceso. Pero ese proceso puede detenerse por meses Ujú. y luego retomarse y luego abrirse otro y haber dos en paralelo, tres en paralelo, cerrarse uno, quedarse, o sea, pues es muy variable. Y aquellos procesos que están abiertos, si encuentran motivaciones, pueden irse por un túnel así, express, y puedo terminar una obra en 2 semanas, siempre que encuentre motivación. Y la motivación no es algo que se encuentra conscientemente, ni algo que se sepa dónde encontrar. No sé de dónde viene. O sea, digamos que el azar la pone en mi camino y cuando aparece es una maravilla, ¿no? Pero puede no aparecer en meses. Yo necesito presionarme a mí misma y el tiempo es casi siempre una buena herramienta para presionarme. Pero presión de otras personas, eh, eso no me funciona. Leí que hay una obra tuya, una historia original, que hay una frase que dice, ¿qué hacemos con las historias que no se cuentan? Que las historias que no se cuentan se convierten en dolor. Y pensé inmediatamente en todas las historias que se han dejado de contar por esta circunstancia en la que estamos, ¿no? ¿Cómo manejas tú esas historias que se han dejado de contar? Creo que si hablamos ya de este contexto y de que efectivamente eso nos está reduciendo, ¿no? Los espacios y la posibilidad de contar historias, eso es una verdad. Yo creo que es algo a lo que vamos a tener que prestarle atención eventualmente. No es una urgencia, porque ahorita estamos en una urgencia mucho más básica, ¿no? Una emergencia mucho más básica. Pero creo que eventualmente vamos a tener que mirar qué ha pasado con nuestras historias, ¿no? No solo las que no se han contado en este periodo, sino las que han aparecido en este periodo. Yo pienso que los temas principales en las historias son el amor y la muerte. Y en este periodo de la historia humana, la muerte ha adquirido una cara que no habíamos conocido nosotros como generación. Y creo que vamos a tener que contar eso, posiblemente en unos años. También creo, y eso lo reafirmo justamente en este periodo, que
mi labor, por lo menos, es de contar historias y más allá del medio. Y si el día de mañana no puedo pararme en un escenario y actuar o desaparece completamente el teatro, cosa que suena un poco improbable porque es más antiguo que todo lo demás, pero si pasara eso, lo más probable es que yo seguiría contando historias de otra forma, porque eso trasciende el escenario incluso, ¿no? Creo que vamos a tener que observar este momento, este periodo, y ser efectivas y efectivos con cómo contar estas historias, con cómo generar estos ritos, porque no estamos viviendo algo normal, ¿no? Estamos pasando por algo que va a necesitar ser expulsado. Al final, contar una historia, y por eso yo lo asocio con algo muy orgánico y corporal. Contar una historia es expulsar eso del cuerpo, expulsar la historia. Cuando no se hace, hay algo ahí que se estanca, ¿no? Creo que es necesario hablar del FAE por la relevancia que tiene en el teatro peruano y en el teatro incluso latinoamericano. ¿Cómo asumiste esa responsabilidad de la dirección artística del FAE? Y quiero saber si te impone la responsabilidad, ¿cómo lo manejas? Sí, ciertamente. El antecedente del FAE es el FAEL, que es el Festival de Artes Escénicas de Lima, que aparece en la gestión de Susana Villarán, de la mano de Marisol Palacios. Ella fue la iniciadora y la gestora de tener un festival de teatro de artes escénicas que tuviese la magnitud que la ciudad de Lima merece, ¿no? Porque ciertamente en otras ciudades latinoamericanas más pequeñas que la nuestra hay festivales muchísimo más grandes, ¿no? Por unos años el FAEL funciona, luego por temas justamente políticos, ¿no? Y de presupuestos en fin. Y de Castañeda. Y de Castañeda, gracias. Este, se colapsa esa primera propuesta, ¿no? Y lo que sucede en ese momento es que 5 instituciones privadas del medio cultural limeño se dan cuenta de que se va a perder un camino ganado, porque hacer un festival es una tarea titánica, lo es. Entonces, ya se había avanzado en muchos sentidos y hubiese sido una pena perder todo ese avance, ¿no? Entonces, estas 5 instituciones se juntan y deciden continuar con el proyecto, cambiándolo a FAE. Eventualmente se alían con el GTN como representante del Estado, digamos, y hay una alianza también con el Ministerio de Cultura. Y conforme han ido pasando los años, hay otras instituciones culturales que de alguna manera colaboran con el festival para seguir sacándolo adelante. Hace 3 años, Marisol da un paso al costado del festival. El festival me llaman a mí y me proponen asumir la dirección artística y por supuesto me aterré porque efectivamente Claro. es un rol gigantesco, ¿no? Gigantesco y de mucha responsabilidad además, porque finalmente estás dando un poco la cara y trabajando para un espacio que, si bien no es público, porque no es dinero del Estado, pero sí genera representatividad, sí genera como el medio escénico limeño, sí siente que es su festival, pues es el Festival de Lima, por último se llama así, ¿no? Entonces, sí, por ese costado yo sí siento el peso del título. Pero por otro lado, también es un festival que se hace con un equipo buena intención y muchas ganas de que el festival se mantenga y crezca y sea cada vez más diverso, cada vez sea más limeño, en el sentido de que abarque más a Lima real, no la Lima, digamos, circunscrita al espacio geográfico de las 5 instituciones. Y este año la virtualidad nos acogerá. Hay ya 2 convocatorias en camino, la creación de dramaturgia y la creación escénica. Son los primeros pasos, me imagino. O sea, ¿qué planes tienen para seguirse reinventando en esta nueva realidad? Bueno, el plan es hacer el festival.
pero lo vamos a hacer de forma casi completamente virtual. Y estamos enfocando la gran mayoría de recursos que evidentemente se han reducido, como se han reducido los recursos en todos los ámbitos, especialmente cultura, pero la gran mayoría de recursos del festival se están enfocando en esta ocasión en las artes escénicas nacionales, porque lo que queremos es, por un lado, visibilizar que el medio escénico se ha mantenido vivo durante este año, incluso fuera de las tablas, incluso en la pantalla, o escribiendo, o gestando proyectos, ¿no? Esperando el momento en que se puedan poner en escena. Entonces, creemos que el FAE tiene que visibilizar ese trabajo de este año. Y en segundo lugar, creemos que hay que intentar que esas producciones sucedan y se generen, aunque sea de forma virtual todavía, pero el FAE quiere funcionar como un espacio, como una piedra en la mitad del río de esta situación, ¿no? En la que el medio pueda poner un ratito el pie para saltar a la otra orilla y tratar de generar continuidad. Seguimos creando. Esa es la frase que estamos usando este año y me parece que es bien clara. En la inauguración del FAE de este año, tú mencionaste un texto de la obra de Mariana de Altaúz, Todos los sueños del mundo. Si el teatro fuese mujer, ¿cómo sería su llanto? Y tú dijiste que luego de eso tú misma te habías hecho esa pregunta muchas veces, pero cambiándola, ¿no? Si el teatro fuera mujer, ¿cómo sería su risa? ¿Cómo sería su voz? ¿Cómo sería su cuerpo? ¿Cuál sería la respuesta que Vanessa Vizcarra daría en este momento? ¿Cómo sería el teatro si fuese mujer? Creo que a riesgo de sonar muy soberbia, voy a decir como yo, pero porque creo que el teatro tiene que ser siempre como como una misma, como uno mismo, como uno mismo, porque así es como es más genuino y por lo tanto más importante. Así es que horrible mi ego. Espero que no lo tomen a mal, pero creo que esa sería la única respuesta sincera que puedo. Yo creo que además la conversación ha sido una metáfora de lo que hemos hablado, justo del leitmotiv, de lo que habíamos dicho casi al principio, ¿no? Que hemos abarcado un montón y hemos tenido también la fortuna de haber profundizado en ese montón de cosas que nos has contado y ha sido un súper gusto. Para mí también, es un placer realmente que hayan espacios que se tomen el tiempo de hacerlo, porque casi siempre las conversaciones, las entrevistas son lindas, pero no, efectivamente, pues no se puede profundizar mucho, ¿no? Así es que nada, les agradezco mucho a ustedes dos por la invitación. Gracias, Vanessa. Muchas gracias. A ustedes. La corbata. Bueno, y comenzamos con la corbata de hoy. Me toca a mí empezar con una recomendación y es, bueno, una mirada a lo que están haciendo nuestros compañeros, colegas, amigos en este mundo de la teatralidad virtual. Y quiero recomendar una propuesta que me enteré de boca de mi amigo Johan Escalante, que es un gran actor y director. Me suena. Me parece que lo has dirigido. Me parece que lo he dirigido. Sí. En una exitosa mini obra que tuvo demasiados comentarios porque fue demasiado graciosa. Sí, en intermedio. Ahí escribí yo Ajena y él actuó debajo de su cama y fue muy gracioso hacerlo. Intermedio 5, que fue, creo, nuestra primera recomendación de la corbata, el primer programa. Así es, programa 1, y parece que eso fue hace como 10 años. En cuarentena hemos cumplido años como cumpleaños los perros. Cada año 7. Bueno, está haciendo una propuesta que se llama Una noche con Chekhov. Tiene por ahora 2 funciones, el viernes 16 de octubre y el viernes 23. Son 3 obras: Trágico a la fuerza, Petición de mano y El oso. Las 3 dirigidas por Willy Gutiérrez y los actores son Johan Escalante, José Alejandro Rodríguez, Lenny Luna Victoria. Puedes comprar un paquete por las 3 obras o puedes ver una o puedes ver 2, como quieras. Son una a las 8, otra a las 9 y otra a las 10. Y la manera de comprarlas es metiéndote en el evento que hicieron en Facebook. Buscan Una noche con Chekhov y les pueden escribir por ahí. Ahí están todas las señales para comprar y ver. Bueno, no he tenido la oportunidad de ver nada porque estrenan todavía el 16, pero estoy seguro que si Johan
está involucrado es algo de calidad y que merece ser visto. Seguramente que sí. Yo también recuerdo haber visto trabajar a Johan alguna vez en microteatro y de verdad que lo hace muy bien. Es un maestro, un tipo con una mística de trabajo impecable. A los otros chicos no los conozco y no es que quiero hablar bien de uno y los de los otros mal, para nada, no los conozco, pero nada, les deseo mucho éxito. No, nosotros no deseamos nada malo a nadie, al contrario. Al contrario. Bien, y justamente siguiendo en ese espíritu de recomendación del trabajo de colegas y de amigos teatreros, teatristas, artistas, etc., yo también traigo una recomendación de una persona con la que nunca hemos trabajado, pero con la que hemos compartido muchas temporadas como vecinos, Sí, es verdad. compañeros de temporada en microteatro. Muchas veces, ya sea que lo hayamos encontrado como actor, como director, etc. Sí. Y estoy Y bueno, y hablando como espectadores sí lo hemos visto varias veces. montones de veces, infaltable. Claro. Sí. Estoy hablando de Manuel Vaca Solsol, quien está a punto de estrenar, coincidentemente, también el 16 de octubre, una obra que se llama La carta que nunca le escribiste a tu ex. Obra escrita por Job Mancilla, que es un conocido actor, también improvisador, muy Y bueno. comediante. Comediante, Sí. claro, totalmente. Y que está dirigido por la extraordinaria Natalia Torres Vilar, con quien sí hemos tenido el Maravillosa. placer de trabajar en una obra tuya, Dani. Me parece que la dirigiste también. Claro. La codirigimos, fue tu primera dirección, Sí. con tu primera obra en microteatro, con Lilian Nieto, también maravillosa actriz. Pero Natalia está dirigiendo a Manuel. Entonces, sumando 3 talentos, pues el resultado no puede ser nada más que algo muy bueno. Sin duda. Por eso es que yo me atrevo a recomendarles, sin ninguna duda, de que vean esta obra. La carta que nunca le escribiste a tu ex. Qué lindo. No, además que no, me parece que no hemos visto nada dirigido por Natalia, ¿no? Será lo primero que Natalia se atreve a dirigir. La verdad es que no me atrevo a asegurarlo, pero no es un rol el que la vemos, en que la hemos visto antes, ¿no? Al menos yo nunca he visto nada que ella haya dirigido, pero así que todavía ahí hay mucho más curiosidad. Natalia es increíble. Es increíble. Me encantaría trabajar con ella otra vez. Totalmente. Natalia, si nos estás escuchando, y espero que nos escuches, apunta, agenda, por favor. Bien, entonces, esta obra va el 16, 17 y 18, el 23, 24 y 25 de octubre a las 9 de la noche. Son solo 6 funciones. Es vía Zoom. La entrada cuesta 20 soles. Para conseguir sus entradas solamente tienen que escribir por Instagram a Piso 1 Producciones, @Piso 1 Producciones, o mandarle un mail a piso1producciones@gmail.com, y así pueden obtener sus entradas. 20 soles, 6 funciones, 9 de la noche, no se lo pierdan. Perfecto. Y podemos adelantar entonces quién nos acompaña en el siguiente episodio. Pero por supuesto, somos los reyes del spoiler. No le tenemos miedo a nada. Y ese próximo invitado, el invitado estrella de nuestro 9º programa, el penúltimo de la primera temporada, pues no es actor, tampoco es dramaturgo. Ya estamos rompiendo con algo. Sí, nos aventuramos esta vez. Pero, ¿qué cosa hace? ¿Quién es? Es uno de los productores / gestores culturales más importantes del país. Tan importante que ha trascendido los límites fronterizos del Perú y ahora está ejerciendo como director de programación del Teatro Mayor de Bogotá. Eso creo yo que lo hace ser ya de por sí uno de los gestores culturales más importantes de Sudamérica, por lo menos. Sin duda. Y estamos hablando de Juan Carlos Adriancén. Así que esperemos que nos sintonicen, así como si fuéramos radio antigua. Sintonicen nuestro dial el próximo 1 de noviembre y disfruten de la entrevista, como seguramente nosotros también lo vamos a hacer. Y esperar entonces el fin de la temporada y ver qué nos trae los próximos pasos de Con las Tablas en la Cabeza. Así es, ya saben. Entonces, a la misma hora, en el mismo canal. Bueno, tanto no. Cuando quieran. Bueno, síganos por todas las cosas que nos tienen que seguir y escúchennos y coméntenos y
y los esperamos como siempre en este espacio. Así es. Que les vaya muy bien a todos y nos vemos en el 9º programa de Con las tablas en la cabeza. Gracias a todos. Chao. Esto fue Con las tablas en la cabeza, un podcast de teatro peruano.